Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Vamos a estar trabajando en la última unidad, tanto de física C como de física BNES, que es física nuclear, ¿sí? Y bueno, como para entender la física nuclear, habla justamente de los fenómenos que se acontecen en el núcleo de un átomo, ¿sí? Recordemos un poco la historia del átomo como para entrar en dimensión. El átomo primeramente fue nombrado así, sin divisiones, justamente porque se pensaba que era la menor cantidad de materia que podía dividirse y lo más chiquito que podía existir era el átomo. Cuando después, en algún tiempo, en 1897, ¿sí? Thomson descubre que en el átomo existe el electrón, partículas negativas como partículas positivas. Con lo cual, bueno, ahí ya empezamos a pensar que el átomo no solo tiene cargas positivas, sino que también tiene cargas negativas y que, bueno. Entonces, justamente este video está muy bueno, tanto para física como para química, y habla un poco de cómo es el átomo, ¿no? De esto de que es la última porción de materia que se piensa, y habla también de cómo es el átomo en realidad, ¿no? Ahí, por ahí, Santaolalla decía que si se compara el tamaño de un átomo, o se compara un átomo, digamos, con el tamaño de una cancha de fútbol, el núcleo de ese átomo ocuparía lo que un grano de arroz en el medio de esa cancha. Nada, ¿no? Sin embargo, así todo tan pequeño concentra la cantidad de masa de todo el átomo, ¿sí? Porque la masa del átomo justamente se encuentra en los... Hola, perdón, profe. Hola, ¿cómo estás? En los... Lorena. hola, Lore. Los protones y los neutrones, digamos, que están dentro del núcleo, que forman el núcleo. Ellos son los que le dan masa a ese átomo. Los electrones son muy pequeños y giran alrededor. En órbitas, bueno, esa imagen que vemos del átomo justamente acá no es una imagen real, no son órbitas tan perfectas, no es como ese justamente es el modelo planetario de Rutherford que veíamos en la unidad 1, ¿no? El modelo planetario sabemos que en alguna parte falla porque los electrones no pueden girar de esa manera, porque de hecho cada vez estarían más atraídos al centro, al núcleo, y impactarían con con lo cual, bueno, no sería un átomo, no se formaría un átomo para darle estabilidad. Luego se piensa que estas órbitas tenían un tema de contenido energético y había niveles de energía según el lugar que ocupara cada electrón. Bueno, lo vamos a seguir viendo, pero es importante como tener la idea, ¿no? Bueno, ahí tenemos el átomo de Bohr, ¿sí? El átomo de Rutherford es el que hablábamos recién, el estilo planetario, ¿sí? Y acá habla de una nube de electrones que gira alrededor. Bohr afirma una serie de afirmaciones en su teoría que son las que le dan esa estabilidad al átomo y a los electrones, ¿no? Que no impactaran con el núcleo. Vamos a ver acá un poco de este recorrido en los distintos modelos del átomo. Recordemos que los modelos no son definitivos, no son, justamente hablamos de la unidad 1, ¿no? No son definitivos, son provisorios y son mejorables. Por lo tanto, bueno, vamos a ver acá este video. Creo que compartí el audio, cualquier cosa me Hola, avisa. bienvenidos a Acá en Escucha, ¿no? Internet. En el presente video vamos a repasar los principales modelos atómicos. Hay que recordar que un modelo atómico es una representación estructural de un átomo, por lo tanto nos ayuda a entender su comportamiento y propiedades. No es un dibujo, más bien es un diagrama conceptual que explica su funcionamiento. El primer modelo que vamos a repasar será el de Dalton, que en el año de 1807 plantea la idea de un átomo macizo. Él rescata, a su vez, las ideas de Demócrito. Aquí lo vemos, le decían el filósofo sonriente. Demócrito decía que los átomos son eternos, indivisibles, y que se diferencian en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Y debido a esto, las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Pues bien, Dalton rescata estas ideas y plantea que los compuestos se forman por la unión de átomos en proporciones definidas y constantes. Hay que recordar que Dalton era un químico, y esa era la visión que él tenía del universo. Luego aparece Thomson en el año de 1904. Hay que recordar que Thomson descubre el electrón, entonces ya había conocimiento de la electricidad. Thomson dice: estoy de acuerdo con lo de la esfera maciza, pero
con carga eléctrica positiva dentro de la cual estaban embebidos o incrustados los electrones negativos. Le puso al modelo el pudín de pasas. La masa del pudín vendrá a ser la carga positiva y, por supuesto, los electrones vendrán a ser las pasas que se encuentran incrustadas en el pastel. Luego, Rutherford en el año de 1911 plantea un modelo para el átomo que es totalmente diferente a los anteriores. Para ello se basa en el experimento de la lámina de oro. Fíjate lo que sucedía en el modelo de Thomson. Esta es la expectativa, ¿verdad? Él iba a bombardear la lámina de oro con una fuente de partículas alfa. Entonces él decía, bueno, los rayos van a pasar por el átomo, pero en la realidad esto es lo que sucedía. Los rayos se desvían, la mayoría pasaban limpiamente, pero había otros que rebotaban. Entonces, ¿a qué conclusión llegó con esto? Él dijo, gran parte del átomo está vacío, pero también hay una zona densa y que es positiva. Por eso, algunos rayos rebotan. Entonces, hay una corteza y hay una zona densa, ¿verdad? A este modelo le llamaron el modelo planetario. Átomo formado por núcleo y corteza. Hay como una nube de electrones pero difusa. Pues bien, luego aparece Niels Bohr, que en el año de 1913 plantea 3 postulados, es necesario recordar. Aquí te presento un resumen, ¿verdad? Los electrones van a describir órbitas circulares, pero no irradian energía si permanecieran en órbitas estables. Pero si saltan de una órbita de menor energía a una de mayor energía, el electrón absorbe un cuanto de energía. Si el electrón pasa de una órbita de mayor energía a una órbita más interna, pierde energía y la energía perdida es lanzada al exterior en forma de radiación. El electrón desprende un fotón. Ya estamos hablando de la mecánica cuántica. Pues bien, luego tenemos a Sommerfeld que dice, un momentito, no solamente hay órbitas circulares, como decía Bohr, también hay órbitas elípticas. Y define los subniveles de energía. Los niveles de energía ya los había definido Bohr. Bueno, Sommerfeld agrega subniveles de energía. Después tenemos a Schrödinger, que plantea un modelo cuántico ondulatorio. Él ve a los electrones como función de onda. Ya es un modelo eminentemente matemático probabilístico. Él nos habla de nubes de probabilidad. Bueno, él se basa, por supuesto, en la teoría onda-corpúsculo de Broglie, luego en la mecánica cuántica de Max Planck y el principio de incertidumbre. Finalmente llegamos al modelo actual, que es un modelo eminentemente matemático, probabilístico, muy complejo. Se dice que es un modelo mecánico cuántico. Y para resumir, diremos que ya aquí no se habla de órbitas, sino de orbitales. ¿Y qué es un orbital? Pues es una región del espacio en la que la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Bien chicos, entonces haciendo un resumen, recuerda las ideas fuerza de cada uno de ellos. Demócrito, átomo sin división. Dalton, átomo macizo. Thomson, pudín de pasas. Rutherford, el modelo planetario. Luego Bohr, con sus 3 postulados, que es importante que los recuerdes. Sommerfeld, órbitas elípticas. Schrödinger es el modelo cuántico ondulatorio. Y el modelo actual matemático probabilístico de nube elíptica. Bueno, en verdad, ustedes no se tienen que acordar de tanto, sino más que nada hicimos un pasaje por los modelos atómicos que obviamente tampoco se acaban en el último modelo que enunció ahí, sino que justamente van cambiando, porque justamente, bueno, como vimos en la unidad 1, la física no es una materia o una ciencia, digamos, que sea acabada y completa, sino que siempre va en transformación. Con lo cual, bueno, ahora nos vamos a centrar un poco en el núcleo del átomo. ¿Qué pasa en el núcleo del átomo? Sabemos que el núcleo del átomo, ¿no?, está formado... Hola, bienvenidos a Academia Internet. Ahí está. El núcleo del átomo está formado por protones y neutrones, ¿sí? Pero los protones justamente tienen carga eléctrica positiva, con lo cual se rigen por la fuerza electrostática, que justamente al ser 2 protones va a ser de repulsión. Ahora, y entonces, ¿por qué si los protones al tener signos iguales se repelen,
¿por qué se mantienen unidos dentro de un núcleo? Y con tanta fuerza, ¿no? Porque fíjense que el núcleo es como algo así, como indivisible, ¿no? Como muy fuerte, con ligaduras muy fuertes. Bueno, hay dos motivos por los cuales los protones se mantienen unidos en el núcleo. Uno es la fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Que es una fuerza que enlaza a todos los nucleones, tanto protones como neutrones, los junta, los une y justamente contraría o, digamos, anula la fuerza de repulsión que tienen los protones. Esta fuerza nuclear fuerte es muy fuerte, justamente, pero actúa en un radio muy pequeño que es dentro del núcleo atómico. Recuerden que el núcleo atómico dijimos que sería como un granito de arroz en una cancha de fútbol, con lo cual es muy, muy, muy pequeño, ¿sí? El radio de acción de esta fuerza. Y por otro caso, los neutrones. Si nosotros miramos en la tabla periódica de los elementos, a medida que los elementos avanzan, van teniendo más proporciones de neutrones que antes, ¿sí? Justamente el neutrón tiene una característica de inestabilidad. ¿Por qué? Porque justamente los neutrones, si no están al lado de un protón, ¿sí? Si están al lado de un protón no tienen problema, pero si se encuentran alejados de todos los protones, rodeados por neutrones, por ejemplo, entonces se vuelven inestables. Y en esa inestabilidad producen un proceso donde se transforman, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, lo vamos a decir, se desintegra, da lugar a un protón, ¿sí? Pero se transforma en un protón, por así decirlo, y elimina un electrón. Y eso no quiere decir que justamente el neutrón está formado por un protón y un neutrón y un electrón, nada que ver, ¿sí? Sino que en este proceso pasa esto, este fenómeno hace esto. ¿Estamos de acuerdo? Y esto pasa más o menos alrededor del elemento número 83, que es el bismuto. A partir de ahí, fíjense, ya el bismuto tiene 83 protones y 125 neutrones, lo que hace que esa inestabilidad sea más marcada, porque obviamente algún neutrón tiene la posibilidad de encontrarse rodeado de puros neutrones, y en ese caso pasaría este fenómeno. A partir del bismuto vamos a ver que todos los elementos aumentan el porcentaje de neutrones con mucha cantidad, con lo cual hace que la desintegración sea casi inminente, ¿no? Obviamente esto es usado para un montón de cosas. Bien, pero para empezar vamos a ver dos procesos. Si vamos al caso, si ustedes están estudiando física BNES o física C, los procesos que tienen que tener en claro, bueno, esto que hablé recién de los protones que se mantienen unidos por la fuerza fuerte, por la cantidad de neutrones. Por el otro lado, bueno, el que hablé recién, el proceso de desintegración del neutrón cuando se encuentra sin rodearse de protones. Por el otro lado, tienen que saber 5 fenómenos: fusión, fisión, efecto fotoeléctrico y las radiaciones, que son 4. ¿Me falta algo? ¿Fusión, fisión, efecto fotoeléctrico? No, creo que ahí estamos. Esas son las cosas que tienen que saber de esta unidad, ¿sí? Vamos a los dos procesos, de fusión y de fisión, ¿sí? La fisión, como vemos acá, es un proceso por el cual un núcleo grande, ¿sí? Vamos a ver, ahí está, un núcleo grande, ¿sí? Este núcleo grande, perdón, es impactado por neutrones. Este neutrón logra dividir el núcleo, de manera que al dividirlo en dos núcleos más pequeños, ¿sí? Se produce una gran cantidad de energía. Es el que se usó en la bomba atómica, es el que se usa en las centrales de energía nuclear, ¿sí? Justamente las centrales de energía nuclear utilizan este proceso, utilizan uranio, ¿sí? El uranio lo contienen en un lugar específico donde se produce este fenómeno y genera gran cantidad de energía. Esa gran cantidad de energía van tirando agua, el agua con esa gran cantidad de energía calienta hasta hervir y convertirse en un vapor con mucha energía cinética, molecular, que al pasar por turbinas transforman esa energía en energía eléctrica, ¿sí? Estas son las grandes centrales que hay ahora, que están en el proceso de fisión, sustentadas en el proceso de fisión. Y el otro fenómeno es el fenómeno de fusión. El fenómeno de fusión se produce al revés, es el que se produce en las estrellas, como el Sol,
donde dos núcleos pequeños se unen para dar lugar a un núcleo más grande, ¿sí? Y también en este fenómeno se produce una gran cantidad de energía. Ahora, ¿de dónde sale la energía? Bueno, no podemos decir que la energía sale de la masa, pero sí tiene relación en cuanto a que parte de la masa se pierde y se transforma en energía, ¿sí? Puede tener un pequeño error conceptual esto, pero bueno, es lo que más o menos puede quedar grabado en la mente. O sea, en los dos procesos, parte de la masa se transforma en energía. O sea, que la masa primero, acá, por ejemplo, si tenemos una masa de 10, acá va a haber, yo qué sé, una masa de 4,9 y de 4,9. O sea, que una partecita se va a producir, se va a desaparecer y va a convertirse en energía. Y en este caso también tengo 5 y 5, y entonces acá voy a tener, yo qué sé, 9,8. ¿Sí? Esa pequeña porción que deja de estar, se está transformando en energía. Bien, acá tenemos un video, está buenísimo, lo vamos a ver. La fuerza que mantiene en cohesión a los protones y neutrones de un núcleo atómico se llama energía nuclear de enlace. Bien, acá cuando habla de la energía nuclear de enlace está hablando de la fuerza, ¿cómo es? La fuerza de interacción, ¿no? Entre la fuerza de enlace o la fuerza de interacción entre los neutrones. Que es precisamente la energía que se libera en los procesos de fusión y fisión. Ahí está, la fuerza fuerte, me salió. La reacción termonuclear o de fusión, posible solo a temperaturas altísimas, es resultado de la unión de núcleos ligeros en átomos más pesados. La fisión de un núcleo se logra forzándolo a capturar neutrones bombardeados. La ruptura produce dos o más fragmentos y varios neutrones utilizables para provocar nuevas y sucesivas reacciones en cadena. Bien, justamente esto de que la fisión es un fenómeno en cadena y lo que permite, ¿no? Justamente reproducir este fenómeno para transformarlo en energía eléctrica, por ejemplo, ¿sí? Es mucho más fácil de reproducir el fenómeno de fisión. El fenómeno de fusión es un fenómeno que también libera gran cantidad de energía, pero que ha sido mucho más complicado de reproducir porque se necesita mucho calor para producir este fenómeno. Con lo cual, bueno, acá tienen un video de Santaolalla, de Javier Santaolalla, que habla de cómo funciona un reactor nuclear. Interesante para verlo, porque además se liga con la parte de energía si estás estudiando BNES. Bien. Y acá tenemos dijimos, fusión, fisión, y por ahora vemos fotoeléctrico. A ver, ¿qué me pregunta? Buenos días, profe. No hay problema. Sí, perfecto. Buenos días a todos. Perfecto, Mari. Bien. Entonces, acá tenemos el efecto fotoeléctrico. ¿Cuándo se da el efecto fotoeléctrico? Bueno, el efecto fotoeléctrico se produce cuando una luz, y tiene que ser de alta frecuencia, que puede ser luz azul, violeta, rayo ultravioleta, después vamos a ver más en detalle, incide sobre una placa fotosensible y libera electrones de ella, ¿sí? Lo que pasa acá justamente tiene que ver, fotón, tiene que ver justamente estos paquetitos de energía, tal vez no lo hablamos antes, pero son como energía contenida juntita, ¿no? Y cuando esa energía es la suficientemente importante, esa energía, digamos, es con un rayo de luz, incide en algunos electrones, los que están más lejos, más superficialmente hablando, y le dan la suficiente energía como para salir del material. ¿Estamos de acuerdo? Esto se usa en un montón de aplicaciones cotidianamente, como los ascensores, todos esos mecanismos que funcionan así, tienen que ver cuando vos entrás en una puerta y se abre o se cierra, justamente son en base al efecto fotoeléctrico, ¿sí? Vamos a ver acá el simulador de efecto fotoeléctrico y después vemos el video que tiene un poco de historia, si no mal no recuerdo. Bueno. Acá tenemos justamente, acá tenemos una placa de litio, ¿sí? El litio justamente es un metal fotosensible, y tenemos acá, vamos a lanzar fotones, que van a hacer luz en diferentes colores. Recuerden que los colores tienen que ver con la frecuencia y también con la longitud de onda, ¿sí? Bueno, la intensidad justamente hablaba de qué tan intenso es una luz,
la longitud de onda se relaciona con la frecuencia. Recuerden siempre que frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales. Por lo tanto, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Recuerden también que justamente la frecuencia está ligada con la energía, ¿sí? A mayor frecuencia, mayor energía, y a menor longitud de onda, mayor energía. Con lo cual vamos a ver cómo la energía va a aumentar a medida que disminuya la longitud de onda y no al revés, ¿sí? Vamos a empezar de una longitud de onda grande, acá, ahí está. Vamos a lanzar fotones, vamos a lanzar en una intensidad baja y después vamos a ir cambiando, ¿no? Esto lo tienen para que ustedes puedan hacerlo en su casa. Bueno, vemos cómo ahí no pasa nada, no le saca un electrón, ¿sí? Vamos a aumentar la intensidad para ver si aumentando la intensidad puede arrancar. No, no arranca nada. O sea que un color en esta frecuencia no arranca un electrón. Vamos a aumentar vamos a disminuir la longitud de onda y aumentar la frecuencia, tampoco pasa nada. Ahí parece que estuviéramos en el orden del amarillo. Vamos al verde. El verde en general ya empieza a extraer. Igual nosotros no tomamos con el verde, tomamos desde el azul, el violeta. Vamos a ver acá. Bueno, ahí ven, lo que pasa acá es que justamente acá hay un circuito, con lo cual los electrones al salir del litio y llegar a esta placa empiezan a circular y a manifestar un amperaje, ¿no? Y van a generar, obviamente, una corriente eléctrica, ¿sí? Vamos a lanzar fotones con más energía, menos longitud de onda y más energía, ¿sí? Y podemos leer justamente cómo aumenta el amperaje. Vamos a ver. ¿No? Ahí lo podemos ver. Podemos cambiar, que me parece que la placa se puede cambiar a otro metal. Tenemos varios. ¿Sí? Vamos a seguir con litio para no... Ustedes esto lo pueden hacer después. Ahí ya tenemos azul. Fíjense, el azul ya tiene energía más que suficiente. Van a ver que el amperaje ahí aumenta más. Ya está llegando a rojo el amperaje. Y si aumento al violeta, no sé si también hay ultravioleta, calculo que también, el amperaje va a ser mucho mayor. Ahí parece medio igual el amperaje. Y vamos a aumentar, a disminuir más la longitud de onda, aumentar la frecuencia. ¿Sí? Ahí justo. Claro, no aumenta el amperaje, pero sí aumenta la velocidad. Fíjense como mucho más rápido el proceso. Vamos a poner un voltaje, a ver qué onda. Ahí está. Un voltaje, le pusimos una pila. Bueno, podemos cambiar. Esto lo invito para que ustedes empiecen a verlo después. Lanzamos botones. Bueno, esto pueden ustedes trabajar tranquilamente como para ver qué está pasando ahí. Lo importante saber acá es que el efecto fotoeléctrico se produce en frecuencias altas. ¿Estamos de acuerdo? Que es donde tiene mayor energía. Vamos a ver un videito. Everybody knows Albert Einstein for his theory of relativity and the Nobel Prize he won for it. He also... What? I didn't win the Nobel Prize for relativity. I won it for explaining the photoelectric effect. Right, of course, sorry. Einstein won the Nobel Prize for his work on the photoelectric effect, which helped settle the age-old debate of what light is made of. So, what is it? Okay, let's rewind a little. Newton had thought light was made of particles, and his rival Hooke had thought it was a wave. And when technology advanced enough, some experiments proved Hooke was right. That proof, and Maxwell's equations describing light's behavior as a wave, made the debate die down, until the photoelectric effect was discovered. When light hits a cable next to another cable, electrons jump from one to the other. It was thought it happened because waves of light made atoms vibrate until they ejected an electron.
But when it was measured carefully, a big contradiction was found. It only happened for light of some wavelengths. For others, no electrons jumped at all. Einstein was bewildered. The photoelectric effect should work regardless of the type of light. If light wasn't made of particles, and now it turned out that it couldn't be made of waves, what was it made of? After much reflection, he formulated a new hypothesis combining the two previous ones. What if light were made not of waves or particles, but of both? That is, what if light were made of wave packets? That concept, which we now call photons, allowed Einstein to write out equations that explain the photoelectric effect in 1905. This consolidated the idea that light can sometimes be described as a wave, sometimes as a particle, and sometimes as either. It was a revolutionary view, and it opened the field for quantum physics. Robert A. Millikan, an American experimental physicist, was unconvinced by Einstein's conclusions, so he set out to prove him wrong by carefully measuring the photoelectric effect. However, years later, Millikan ended up proving Einstein right, and they were both awarded the Nobel Prize in Physics. Bueno, interesante, ¿no? Un poco de historia que nos muestra cómo fue empezado a conocer el efecto fotoeléctrico, ¿no? Bien, entonces, vemos que podemos influir en esa placa fotosensible con distintos tipos de radiaciones con baja frecuencia o alta frecuencia. Por ejemplo, una luz roja intensa, no pasa nada. Una luz roja poco intensa, tampoco pasa nada, no elimina un electrón. Pero si lo hago con una luz de alta frecuencia, por ejemplo, un rayo ultravioleta, ya veo que los electrones obviamente ya ahí son despedidos de la placa. Si es poco intensa va a haber menos electrones, si es más intensa va a haber más electrones, pero justamente las altas frecuencias permiten este efecto. Recordemos que las altas frecuencias las vamos a considerar un color azul, violeta, ¿sí? Y después obviamente están los rayos ultravioleta que también producen el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Acá, bueno, hay un video que más o menos pasa lo mismo que vimos en la simulación, más o menos lo mismo. Pero bueno, siempre recuerden que el efecto fotoeléctrico se produce en ondas, para ondas electromagnéticas de alta frecuencia o menor longitud de onda, porque recuerden que son inversamente proporcionales, y que son de luz visible, puede ser azul, violeta, y los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma sí, pero van a producir un desastre peor, así que mejor hablemos solo de ultravioleta. Bien, y acá entramos a la radioactividad. Entonces vimos fusión, fisión, efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y ahora vemos las tres radioactividades, alfa, beta y gamma, que son las radioactividades que dan lugar a el otro fenómeno que son los rayos radioactivos, ¿sí? En principio, las radioactividades, cuéntales que nos quedan 10 minutos, luego de que termine, digamos, este Zoom, nos tomamos 10 minutos de recreo y volvemos a empezar, ¿sí? Nos conectamos por el mismo enlace. Bien, las partículas que se generan de la desintegración radioactiva son tres, alfa, beta y gamma, ¿sí? Este video está genial, así que lo vamos a pasar. Voy a ver si lo podemos pasar todo. Sí. No hay problema. La desintegración radiactiva es un proceso en el cual los átomos liberan energía, ya sea por medio de radiación electromagnética o a través de partículas, por medio de procesos como la fusión o la fisión nuclear. La fisión nuclear se desencadena cuando un neutrón que se desplaza a gran velocidad impacta contra el núcleo de un elemento de peso atómico elevado, como el uranio o el torio. Como consecuencia del choque, el núcleo se divide en dos núcleos de peso atómico intermedio, a la vez que se libera energía. Los neutrones liberados chocan contra otros núcleos iniciando una reacción en cadena. La energía liberada se utiliza tanto en centrales nucleares como en la fabricación de bombas atómicas.
Este proceso de transformación es llamado desintegración radiactiva. Los núcleos de los átomos radiactivos emiten básicamente 3 tipos de partículas: alfa, beta y gamma. Radiación alfa. Es un flujo de radiación cargada positivamente. Se da en los elementos más pesados, en los que el núcleo atómico es inestable debido al gran número de protones que posee. La estabilidad es alcanzada con frecuencia emitiendo una partícula alfa, es decir, un núcleo de helio formado por 2 protones y 2 neutrones. Las partículas alfa son poco penetrantes, pudiendo ser absorbidas con una lámina de papel. Radiación beta. Las partículas beta son electrones emitidos a grandes velocidades próximas a las de la luz. Es un flujo de electrones o positrones. Ocurre cuando la relación de neutrones y protones en el núcleo atómico es elevada. El núcleo se estabiliza emitiendo una partícula beta. La radiación beta es más penetrante que la alfa y se absorbe con una lámina de aluminio de varios milímetros de espesor. Radiación gamma. Los rayos gamma son ondas electromagnéticas de gran energía, muy parecidos a los rayos X, y en ciertas ocasiones se presentan cuando ocurre una desintegración de partículas beta o bien una emisión de positrones. Por lo tanto, la radiación gamma no posee carga eléctrica y su naturaleza ondulatoria permite describir su energía en relación a su frecuencia de emisión. La radiación gamma resulta ser altamente penetrante, necesitándose bloques más espesos de hormigón o plomo para absorberla. La desintegración de un núcleo radioactivo es un proceso espontáneo y es imposible de predecir. Lo que sí se puede demostrar es que la cantidad de núcleos iniciales disminuye con el tiempo, bajo los parámetros de la ley de desintegración radiactiva. Su expresión matemática es: N es igual a N sub 0 por E elevado a la menos lambda por T, donde N es el número de núcleos que quedan. Ni nos vamos a preocupar con la fórmula, para nada, vamos a dejar ahí. Creo que fue bastante claro el video y las distintas radiaciones, ¿no?, que se emiten. Vamos a ver una simulación de la beta mientras nos quedan 5 minutos, así que algo de tiempo tenemos. La beta se produce cuando dijimos, ¿se acuerdan que dijimos que el neutrón es un elemento inestable, ¿no? Que justamente cuando los átomos eran con mayor cantidad de protones, tenían más cantidad aún de neutrones, y esos neutrones corrían el riesgo de, al encontrarse aislados, lejos de todo protón, ¿sí?, se desintegran, o sea, se transforman en un protón y eliminan un electrón. Deja de haber un elemento neutro para haber un protón, y después se produce esto de la eliminación de un electrón. A ver, ahí está, no se está dando vuelta y no quiere, esperemos que quiera. Justamente entonces ese electrón que se elimina es el que forma parte de la radiación beta. La radiación beta justamente está formada por electrones. No quiere empezar. A diferencia de la radiación alfa, que está formado por 2 protones y 2 neutrones, que son justamente el núcleo de un helio. Bueno, acá tenemos el simulador. Igualmente hay que entender bien lo que vemos, ¿no? Acá tenemos una cubeta con átomos. ¿Verdad? Y lo que muestra acá, vamos a ver con un átomo primero. Un átomo. Ahí tenemos un átomo. Acá vemos cómo, ¿va?, ahí se produjo el cambio. Vamos a ver si, no sé si puedo reponer. Ahí tenemos, si ustedes ven ahí, ¿no?, lo que tenemos es H3, es hidrógeno. O sea que tenemos un átomo, un protón
y 2 neutrones, ¿sí? Vamos a ver cómo uno de estos 2 neutrones se transforma en electrón, en protón, perdón. Ahí vemos. Como va pasando, ¿ven? Ahí, este neutrón se transformó en un protón y eliminó un electrón. Este es el rayo beta. ¿Sí? Esto como va pasando como una vida media, ¿no? Acá muestra cómo se va pasando en un tiempo, ¿no? Ahí muestra la cantidad de años incluso en los cuales pasa. Ahí se produjo, ¿sí? Vamos a verlo en múltiples átomos. A ver. Ahí. Bueno, acá no veo cómo funciona. A ver, carbón. Vamos a poner carbón, a ver. No, no sé cómo se pone a activar acá. Ahí está. Ahí está. Se presiona en la cubeta. Bueno, ahí vemos cómo, ven, están formados por vamos a ver uno de estos blanquitos que son los neutrones. Se va a poner en rojo porque va a transformarse en un protón y en el mismo, ven, ahí se produjo el efecto. Radiación beta son los electrones que se liberan. Bien, no es un efecto en cadena, ¿sí? Bueno, ahora vamos a detener un rato la clase y después vamos a empezar de nuevo. Esperen que... Bueno, después nos volvemos a reencontrar.